Vamos a ver, quería dedicarle, y ya veremos a lo largo de la charleta, quería dedicarle esta charla a la excelentísima señora ministra de Igualdad. Las razones van a quedar claras a lo largo de la charla. La palabra del simio. En el periodo terciario y durante la época del Mioceno ocurrieron tres acontecimientos orogénicos de gran trascendencia. En primer lugar, se cierra América Central, interrumpiendo la circulación marina entre el Pacífico y el Atlántico, lo cual alterará de forma radical el clima terrestre, llegando a provocar la congelación de los polos, algo que hasta ese momento resultaba una novedad. Por otro lado, se cierra también la comunicación entre el Mediterráneo y el Mar Rojo por una lengua de tierra. Luego los ingleses se encargaron, bueno, los franceses se encargaron de... Finalmente, la unión de dos placas tectónicas comienza a separarse y abre una gran grieta que alcanza desde el valle del Jordán hasta el curso inferior del río Zambeze. Esta hendidura no para de ensancharse, hoy día continúa haciéndolo. Y en el noroeste africano, en tierras de Kenia y de Tanzania, se va formando un amplio valle al que el vulcanismo de la región, que acompaña al fenómeno tectónico, aísla definitivamente del resto de África mediante un muro, un domo, de más de 2.500 metros de altura, que induce la instauración de un microclima en aquella región que conocemos como el Rift Valley, o el Valle del Rift. La gran variabilidad climatológica de la holgada Nava da la oportunidad a los primates primigenios para progresar a lo largo de una rama filogenética del árbol evolutivo que hemos denominado como homínidos, hace unos 4 millones de años, de los cuales el primer representante es el Australopithecus, término que significa mono del sur. La línea evolutiva de estos homínidos avanzará hasta alcanzar un desarrollo cuyo género conocemos como Homo, y sus secuenciales especies como Habilis, Erectus y finalmente Sapiens. Entre estos atávicos seres se producían transformaciones morfológicas con el paso de los siglos, algunas de ellas consideradas como avances y progresos evolutivos, en tanto que otras resultaron en ocasiones un paso atrás. No obstante, tengamos en cuenta que todos los estudios y sus conclusiones han resultado iluminados únicamente por la llama de la arqueología, cuyos fundamentos se basan en criterios herméticos y forzosamente morfológicos. Es decir, que la forma del fósil nos conduce a deducir su función. No tenemos otra herramienta. Pero aún seguimos sin ver claro los procesos biológicos que son responsables de toda esta sucesión escalonada de transformaciones adaptativas. En principio, se corre el riesgo de afirmar que la aparición de una nueva especie se deba a la adaptación al medio de aquella anterior más primitiva, así sin más, que tendería a extinguirse por inadecuada, dejando el camino libre a la nueva. Pero lamento decir que esta afirmación debe ser muy matizada. De entrada, el aislamiento geográfico, como el ocurrido con la aparición del Rift Valley, para distintas especies vegetales y animales, debería representar una infalible circunstancia que condujera a la aparición de una nueva especie. Pero ello siempre que además tenga lugar simultáneamente un aislamiento genético, lo que implica una condición aún más importante en la ecuación evolutiva. Dicho en otras palabras, es imprescindible que la nueva especie que nace no tenga la posibilidad de reproducirse con la especie anterior, es decir, que no se mezclen las sangres. En llegando aquí me doy cuenta de que estos asertos precisan de explicación y ampliación. Pero antes de seguir adelante, por esta línea vamos a refrescar la memoria del distinguido auditorio con unos conceptos que resultan básicos para no perder el hilo de la argumentación que aquí vamos a desmenuzar. Los ácidos nucleicos constitutivos de la impresión química que asegura la memoria genética de una especie y que habitan en los cromosomas del núcleo de las células, se encuentran presentes en ellas en dos formas, el ácido ribonucleico RNA y el desoxirribonucleico DNA. La diferencia entre ellos radica en el azúcar que forma parte de su composición, que en un caso es la ribosa y en otro caso la desoxirribosa. El que a nosotros nos interesa ahora es el DNA, presente en el núcleo de las células animales. Su estructura espacial corresponde esquemáticamente a la de una larga escalera de caracol.
Los brazos de la escalera, las barandillas, estarían constituidos por la alternancia de una secuencia molecular de ácido fosfórico y desoxirribosa alternados, mientras los peldaños estarían formados por bases que pueden ser de dos tipos, púricas, como la guanina y la adenina, y pirimídicas, como la citosina y la timina. Y en esta complicada hélice se encuentra codificada la clave genética de todo lo que es un individuo, por elemental o complejo que éste sea. Es lo que ahora está muy de moda, el disco duro. Pues bien, se conoce como gen a un fragmento, a un trozo de ese DNA, lo suficientemente autónomo para ser el responsable de dar la orden para llevar a cabo la síntesis de una proteína, ya sea enzimática o no, o una fracción proteica por sí mismo sin el concurso del resto de la cadena, y que puede heredarse de un individuo a otro dentro de la misma especie. Asimismo, se denomina genotipo el número de cromosomas diploides, es decir, con doble representatividad genética, una parte de la madre y otra parte del padre, que se encuentran ocupando el núcleo de una célula no sexual. Es decir, ni el espermatozoide masculino ni el óvulo femenino, ya que estas células son haploides, es decir, que solo contienen una sola copia de cada cromosoma y que al mezclarse con el del otro cónyuge durante la fecundación vuelven a ser otra vez diploides y que caracterizan a un individuo o a una especie. Asimismo, conocemos como fenotipo el resultado que se manifiesta visible en el individuo adulto y es el resultado de la interacción entre el genotipo, los genes, y el medio que le rodea, es decir, la mezcla de los caracteres que hereda y los que adquiere al vivir en un determinado entorno, el desierto, la selva, los hielos polares. Bien, pues ahora llamamos mutación a la lesión de una porción del DNA que constituye un gen, es decir, un gen mal formado dentro de una cadena de DNA, bien por sustitución o por pérdida de un nucleótido o sustitución de una base. Este gen ahora ha cambiado. Su composición ya no es la misma, le ha sido mutilada, falsificada una parte de sí mismo, es otro gen y por tanto contiene otra información distinta a la que tenía, que viene a sustituir al original en la cadena. Luego, la información codificada en la cadena de DNA también ha cambiado. En realidad, cuanto más complejo es el genoma de un individuo, es decir, cuanto más complejo es el animal, más fácil es que sufra mutaciones genéticas, porque hay más información repartida en más genes. Haciendo un ejemplo, cuanto más bolos en una bolera estén de pie, más fácil es derribar algunos. Además, si los plazos de tiempo que manejamos son de miles de años, las variaciones genéticas tendrán tiempo sobrado para producirse con relativa facilidad. Estas alteraciones o mutaciones se van acumulando en los genes a lo largo de los siglos y conducen a variaciones en la especie con el paso de generaciones, unas veces acarreando su extinción y otras al combinarse con un entorno favorable al progreso de una nueva especie. Entonces, con estas herramientas estamos preparados para encarar las tres condiciones que Dobzhansky estableció para que se produjera la evolución de una especie. En primer lugar, sostiene que la mutación o recombinación genética cambia el genotipo, es decir, el tipo del gen, pero no así el fenotipo, es decir, el sello del entorno. De momento, aunque, como ya hemos comentado antes, mediante el aislamiento genético, los cambios se van acumulando, aunque no es imprescindible el aislamiento geográfico, aunque bienvenido sea, como es en el caso del Rift Valley, pero sí el aislamiento reproductivo. Por tanto, la mutación produce modificaciones ontogénicas que situarán al individuo en vías distintas, que resultarán aptas si existen mecanismos reguladores en los que influye el fenotipo y que conduzcan al mutante a un buen puerto. Aclaremos esto. Si la mutación se manifiesta al haberse afectado genes correspondientes a órganos reproductores, se aísla genéticamente y prospera. Lo que debemos rechazar por incierto de manera general es que las mejoras fenotípicas, es decir, las del medio, puedan acumularse
en los descendientes, dando un nuevo filum o línea de descendencia diferente. Una cosa es que un elefante nazca sin trompa y otra que nosotros se la cortemos pretendiendo que su descendencia herede ese cambio. Weismann cortó el rabo a ratones y aunque dejó pasar un buen número de generaciones, no fue capaz de obtener ratones sin cola. Aclarados estos términos, pasemos a otras consideraciones. Es claro que a mayor proximidad filogenética, filogenia es la sucesión de las especies que supuestamente descienden unas de otras y constituyen un filum o linaje. Es claro que a mayor proximidad filogenética, o dicho en otras palabras, a mayor proximidad familiar, existe mayor semejanza ontogénica. Ontogenia corresponde al desarrollo de un individuo desde la fecundación del huevo hasta el estado adulto. Es decir, que cuanto más próximo es el parentesco entre dos individuos, más semejanza existe en su desarrollo embrionario. A pesar de todo, hace tiempo que Haeckel dijo que un individuo en su etapa embrionaria atraviesa los estadios embrionarios de las especies animales que le precedieron en la línea evolutiva. Los hombres, en una determinada etapa embrionaria, tenemos branquias. Al razonamiento de Haeckel, que Haeckel dejó colgado, Richard Goldsmith avanzó un paso más al exponer que una alteración genética, una mutación, provoca asimismo alteraciones en los embriones sucesivos, dando como resultado un nuevo órgano que puede ser o no viable o tener posibilidades de supervivencia y progreso, lo que equivale a admitir que la evolución se produce a saltos. Cada vez que hay una mutación, hay un salto en la evolución. Es decir, una especie se va desarrollando y adquiriendo novedades cada vez que se produce una nueva mutación. Hoy día esta teoría, que se llegó a definir como de los monstruos con posibilidades, está desechada, aunque la evolución a saltos aún hay muchos científicos que la aceptan. No obstante, en la memoria literaria de hace más de un siglo, tuvo una gran repercusión y provocó no pocos delirios novelísticos y cinematográficos. Tenemos un ejemplo si recordamos a King Kong. King Kong era un animal absolutamente imposible, porque debería de tener unas patas más gruesas que un brontosaurio para tener la altura que tenía, puesto que la superficie crece según el cuadrado, mientras que el volumen según el cubo. Claro, era imposible que ese animal tuviera las proporciones que cuando era chiquitito. Bien, en realidad, lo que podemos afirmar que sí es cierto es que todos los vertebrados pasan por una misma etapa embrionaria antes de separarse hacia el camino que le marca la herencia a cada uno de ellos. Pero esta herencia funciona entre embriones y no como transmisión de la herencia de un ancestro adulto hacia el adulto más avanzado evolutivamente. Vamos a irnos otra vez a las películas y recordemos la de la mosca. Ese monstruo, el de la mosca, nunca podría tener descendencia igual a él, pues la mutación se producía entre adultos, entre un hombre adulto que se mete en la máquina y una mosca adulta que se mete en la máquina. Bueno, pues estamos hablando de embriones, nunca de adultos. En efecto, los embriones de mamífero tienen branquias, como he dicho antes, en un estadio de su evolución, pero en ellos, en esas branquias, una vez atravesada esta etapa, estos órganos modificaban su estructura para dar lugar, según la lámina branquial correspondiente, a mandíbulas, huesecillos del oído, el hueso hioides, la trompa de Eustaquio, etc., evitando correr el riesgo de quedarse en branquias y que llegase a nacer con ellas un monstruo humano capaz de respirar bajo el agua. La naturaleza siempre tiende a la mayor economía posible, y cuando una etapa embrionaria es rentable, se tiende a conservar, aunque luego evolucione en otra dirección y se utilice con otro fin. Bien, pues ahora vamos a ver qué son las heterocronías. Según Gavin de Beer, las heterocronías definen todas las diferentes formas en que puede tener lugar las alteraciones, ya sean somáticas, es decir, con afectación de la estructura corpórea, o sexuales, que sucederían durante el desarrollo embrionario, provocadas o bien por aceleración o bien por retraso de ese desarrollo embrionario. Hoy día, las alteraciones embrionarias que se consideren ser responsabilidad de las heterocronías constituyen un concepto aceptado como válido, pero vamos a ver cómo puede afectar al embrión humano.
Los vertebrados, y entre ellos el hombre, son metazoos, cuyo embrión en fase inicial está compuesto por una cavidad general llamada celoma, por el que discurren el notocordio, que forma la columna vertebral, y una epineuria, que constituye un tubo nervioso hueco, que está rodeada por 3 capas, a saber, el ectodermo, la más externa, que durante su maduración dará lugar al sistema nervioso central, periférico y autónomo, el sistema endocrino, a los órganos de los sentidos, a la epidermis y al tubo digestivo principalmente. Del endodermo, la capa más interna, procederán otra parte del aparato digestivo y sus anejos, glándulas tiroides y pulmones. Por último, el estrato intermedio se denomina mesodermo y de él se originan el esqueleto, músculos, vasos, sangre, riñones y gónadas. Naturalmente dependerá de las semanas de gestación, es decir, de lo avanzado que esté el embrión, para que en él encontremos las estructuras más o menos avanzadas en su desarrollo y por ello más o menos vulnerables ante agresiones externas, por radiaciones, productos químicos, el tabaquito, etc. Pues bien, ya hemos dejado claro que las heterocronías definen el resultado de las alteraciones provocadas en los embriones por aceleración o por retraso en su desarrollo. En principio, llegando a este punto, todo este embrollo embriológico tentará a los amables asistentes a abandonar aquí y ahora al conferenciante, si es que no lo han hecho antes. Pero empeño mi palabra de honor en que este impúdico desmenuzamiento del comportamiento de un embrión humano ante las agresiones externas simplificará de manera extraordinaria la comprensión del modo como pudo producirse la evolución desde los homínidos hasta el señor Einstein. De modo que, para los amables asistentes que se sienten como matriculados a la fuerza en una universidad de verano, les ruego paciencia. Las conclusiones que obtengamos de esta enfática exposición ayudarán a comprender las vías evolutivas que condujeron mediante mutaciones influidas por el medio cambiante hasta nuestros primeros antepasados y al lugar en el nordeste de África y el momento necesarios para extender principalmente desde esta región el germen de cultura al resto del planeta. Ahora, por favor, no nos distraigamos, que aún nos queda mucho que masticar. Parece que queda entendido que los genes, esos fragmentos de DNA o ADN, como ustedes quieran, pueden sufrir alteraciones, mutaciones, con relativa facilidad a lo largo de milenios, las cuales podrían permanecer impresas en los embriones durante su desarrollo y, por tanto, en el adulto que se genere. Hasta ahí bien. Pero la modificación de un gen cualquiera al azar, en líneas generales, apenas es apreciable contemplando el embrión desde el exterior, es decir, no afecta de manera importante al embrión. Ahora bien, si el tocado es uno de los genes VIPs, los supervisores, los reguladores de los demás genes, los ejecutivos, conocidos como genes Hox, la cosa cambia. Los genes Hox, como en cualquier fábrica de montaje, no trabajan produciendo nada, no aprietan ningún tornillo, ni realizan ninguna soldadura, ni producen proteínas. Su misión es la de inspeccionar y controlar a los demás genes, indicándoles dónde y cómo y cuándo tienen que actuar y, sobre todo, cuándo deben dejar de actuar. En resumen, son los directores de la orquesta. Los profesores se saben naturalmente la partitura, pero el director marca el dónde, el cuándo y el cómo. En realidad, los genes Hox no activan genes, sino que inhiben su acción. Por ejemplo, los genes que determinan el número de patas o de alas que ha de tener un insecto tienden a colocar patas y alas en todos los segmentos del tórax y del abdomen del insecto. Pero el Hox correspondiente, que posee el plano exacto de construcción para esa especie, evita que los apéndices se instalen donde no deben de estar, bloqueando a los genes correspondientes y consiguiendo así que esa especie desarrolle su estructura adecuada. En definitiva, que la alteración verdaderamente importante para que el embrión de una especie quede modificado en su aspecto es la mutación de un gen Hox. Luego, el adulto que nazca distinto de sus originales tras haber sufrido una mutación embrionaria podrá ser viable o imposible, según se adapte a las condiciones de su entorno o no lo haga. Aquí es cuando ya influye el fenotipo. Ahora bien, Dodzansky estableció aún otra condición. Esta está relacionada con la selección natural que fue extendida por Darwin. En realidad, la selección natural debe dar lugar a la diversificación de los individuos en distintas especies o clanes de selección dentro del mismo género, que Wright denominó demes.
La selección funciona entre individuos, pero la superpoblación de un área ecológica por diversos demes, es decir, distintas tribus o clanes, cada uno de los cuales funciona como una unidad, obliga a la dispersión, es decir, a la emigración de los mismos, y así se consigue el aislamiento de estos, tanto físico como genético. La reproducción dentro del mismo deme, pero no necesariamente de la misma familia, evita los cruces y por tanto consigue el progreso de una nueva especie. Una vez que las condiciones genotípicas, es decir, los genes, y fenotípicas, es decir, la influencia del entorno, se han estabilizado para facilitar la consecución de una nueva especie, esta toma una nueva ruta evolutiva que seguirá su curso de forma imparable, aunque las condiciones del ecosistema varíen. Naturalmente, salvo que aparezca una nueva mutación genética. Esta determinada línea evolutiva, como ya hemos mencionado, puede prosperar o acabará en una vía muerta, al no adaptarse a nuevas modificaciones del medio, extinguiéndose sin remedio. Algo así pasó con el neandertal. Acabó fracasando. Cuando se ha conseguido el aislamiento físico y genético de una especie, la adaptabilidad de la misma en su entorno condicionará los mecanismos físico-químicos de selección de la pareja, señales visuales, olfativas o acústicas, para conseguir siempre, cuando menos, refiriéndonos a los mamíferos, mediante alguna prueba de fuerza entre machos, es decir, una prueba de robustez, vigor y energía, un certificado matrimonial de buena salud. Entonces ya sabemos que un gen puede alterarse, sobre todo si se lesiona su Hox. Esta mutación afectará al embrión exclusivamente. La evolución del embrión en cuestión también puede alterarse por factores externos, como el tabaco, el alcohol, las drogas, a lo largo de su génesis, y en la que la selección natural tiene mucho que ver, facilitando el aislamiento físico mediante la dispersión de los demes, clanes específicos, y por tanto el aislamiento genético, ya que es condición imprescindible para generar una nueva especie, que la reproducción ha de realizarse entre parejas del mismo deme. Pero hay algo que me inquieta, algo que no ha quedado aclarado y que los presentes estarán ansiosos esperando que llegue a ello de una vez. El genoma del chimpancé y el del hombre se diferencian solo en un 1% de sus genes, es decir, que somos un 99% chimpancés y un 1% humanos. Precisamente ese 1% es el que nos está dando problemas en el planeta, o sea que el otro no. Pero, sin embargo, el salto intelectual entre ambas especies es gigantesco. Luego, no todo consiste en un trenzado al ganchillo de cromosomas. Hay algo más que genética. ¿Cómo se consiguió, con las herramientas que hemos expuesto a lo largo de esta charla, alcanzar un nivel intelectual que justifique que la principal distracción de un chimpancé sea expulgar a un congénere y la de un hombre sea la lectura y comprensión de lo que lee, la conversación con unos amigos en un buen restaurante o la emoción al escuchar una sinfonía de Mahler? ¿Qué pasa con el cerebro? Aquí hay algo más. Queridos amigos, un poquito de paciencia, que voy a intentar desenredar esta madeja, que es la más difícil. Para empezar, vamos a establecer dos axiomas al respecto. En primer lugar, la selección natural por sí misma nunca podrá ser la responsable de la evolución del cerebro. Lo siento por Darwin. Por otro lado, el tamaño del cerebro no cuenta por sí mismo para explicar los progresos en sus capacidades, sobre todo las cognitivas. Lo siento por los arqueólogos y los antropólogos. Lo fundamental, la llave, la respuesta a la pregunta que hacíamos dos párrafos anteriores, y que es en definitiva el propósito de este trabajo, está en las conexiones que se crean en el interior del cerebro entre sus neuronas. Para entenderlo vamos a darle la vuelta a la tortilla. El ser humano padece dramáticas enfermedades neurológicas en las cuales, por distintos motivos bioquímicos en los que no vamos a entrar, las funciones cerebrales del enfermo en áreas distintas para cada patología se van deteriorando. Nombraré aquí trastornos como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, o la ALD, adrenoleucodistrofia. En todas ellas, las conexiones terminales de las neuronas, por una u otra causa y en zonas diferentes del cerebro, lo que provoca cuadros clínicos específicos,
se van perdiendo, es decir, las neuronas se van desenchufando, entre ellas poco a poco, y el individuo va perdiendo funciones cerebrales, motoras, sensitivas, cognitivas, de manera progresiva y hasta hoy día irreparable. Valga como ilustración filmográfica de estos fenómenos la manera como va perdiendo sus funciones la computadora HAL de la nave de la película 2001 Odisea en el espacio, a medida que el astronauta le va desconectando sus circuitos. Bueno, pues ahora vamos a intentar enfocarlo en sentido inverso. Arzuaga comenta que el pensamiento humano nació cuando a un antepasado nuestro se le cruzaron los cables. Magnífico, como propio de este gran investigador. Pues así fue. Por otro lado, el premio Nobel Konrad Lorenz precisó que la elaboración del pensamiento ocurrió cuando en el cerebro apareció algo nuevo, algo distinto. En el cerebro existían dos sistemas sin usar y bastó que se conectaran entre sí para que surgieran propiedades nuevas. En efecto, el cerebro a lo largo de la evolución iba creciendo de tamaño y a los arqueólogos esto les indicaba un proceso evolutivo positivo. El cerebro se hacía más grande, pero a pesar de ello faltaban en él conexiones, pues había millones de circuitos desenchufados. Podía existir el órgano fonador, la laringe, pero no las conexiones cerebrales necesarias para valorar la necesidad de usarlo, cómo utilizarlo y saber lo que se quería decir. Stephen Mitten parece haber dado con la respuesta. Para este investigador el cerebro, la mente del Australopithecus y del chimpancé actual eran semejantes. Funcionan según el principio de acción-respuesta. El chimpancé arroja palos y hojas a un intruso para alejarle. No sabe por qué, pero su instinto le dice que funciona y continúa haciéndolo sin preguntarse más durante generaciones. Utiliza piedras para cascar cocos u otros frutos de difícil acceso y funciona. No sabe por qué funciona, pero funciona. Y esa es la utilidad de la piedra. También los alimoches y los quebrantahuesos hacen algo parecido y su cerebro es aún más incapaz de razonar. Para beber agua, este chimpancé de un lago utiliza el cuenco de la mano. Funciona. Luego hay que seguir poniendo la mano en esa posición para beber agua, etc. En una segunda fase, según Mitten, el cerebro va creando módulos mentales independientes, algo así como habitaciones cerebrales aisladas o botones de colores de una máquina. Un botón pone en marcha la necesidad de comer y se actúa en consecuencia cuando acucia el hambre. Otro te coloca en alerta ante un peligro. Otro incita tu apetito sexual, entonces se desconectan todos los demás, se abandona toda actividad y se corteja a una hembra, etc. Pero en cualquier caso, el primate no tiene conciencia del por qué o para qué se usa un botón o una habitación cerebral en un momento determinado y no otra. Pues bien, el gran salto se produjo cuando se abrieron puertas entre esas habitaciones, cuando esos módulos mentales independientes entre sí se ensamblaron conectando las ideas y desarrollaron la conciencia. Volvamos de nuevo con nuestro amigo el chimpancé. Con la piedra casco cocos y para ahuyentar al competidor que quiere robar el coco le arrojo palos y hojas. Resulta que el coco es duro y no lo puedo abrir. La piedra que casca cocos también es dura, más dura que el coco, si no, no los cascaría. Si ahuyento a mi enemigo tirándole el coco, me quedo sin coco. Pero si la piedra es dura y se la tiro, el rechazo es más contundente que con los palos o las hojas y obtengo mejores resultados. Ya estamos entrecruzando ideas desde una habitación hasta la otra. Por otro lado, el coco tiene forma de cuenco de la mano, pero es más grande que esta. Si lo uso para llenarlo de agua, beberé más agua de una sola vez y además, como puedo andar erguido, esto ya desde el Australopithecus, y tengo las manos libres, puedo transportar el agua lejos para no venir tantas veces al lago. Ahora ya se están interrelacionando ideas y conectándose módulos mentales. Los científicos llaman exaptación a la creación, en este caso en el cerebro, de un programa o de una conexión encaminados a realizar una función concreta, pero que luego es usado para desempeñar otra distinta. Pues en eso estamos. Ahora bien, para saber lo práctico, lo grandioso que resulta abrir puertas para conectar las habitaciones entre sí,
habrá que abrir una puerta primero y comprobar sus ventajas. Para Mitten, esa primera conexión que prendió la mecha fue el lenguaje. Una vez que la evolución, a través de mutaciones genéticas que introducen transformaciones en el embrión, que ayudado por la selección natural provocan nuevos órganos en el adulto definitivo, por ejemplo la laringe de morfología y posición adecuadas, proporciona al individuo el órgano